La Comisión del Presupuesto de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que extingue los fideicomisos del Poder Judicial, que asciende a la cantidad de 15,000 millones de pesos, que es dinero del pueblo. El Poder Legislativo tiene la facultad de ajustar el presupuesto y extinguir los fideicomisos al Poder Judicial, y este recorte no afectará para nada los salarios, prestaciones y pensiones de la clase trabajadora de dicho poder. No, si el Poder Legislativo suspende, cancela esos fideicomisos, no se afecta en nada a los trabajadores. Eso también para que lo conozcan todos los trabajadores del Poder Judicial. Son los privilegios de los de arriba, que un ministro en México gana hasta 700,000 pesos mensuales, si se suma todo lo que obtienen con prestaciones, como 4 o 5 veces más de lo que yo percibo. Entonces, eso es cortar el copete de privilegios, pero no es afectar a los trabajadores. Desde luego eso lo va a resolver el Poder Legislativo, que tiene facultad para eso, porque el Poder Legislativo tiene como facultad exclusiva la aprobación del presupuesto público. Nosotros recibimos el presupuesto del Poder Judicial y lo enviamos como lo recibimos al Poder Legislativo, 84,000 millones de pesos. Y también hay que preguntarnos en qué beneficia el Poder Judicial al pueblo de México o a la mayoría de los mexicanos. Pues en nada, al contrario, perjudica a la mayoría del pueblo de México. Es un poder al servicio de una minoría rapaz, al servicio de la oligarquía, no de la mayoría del pueblo. Díganme ustedes si en el periodo neoliberal hubo algo que hicieran los integrantes del Poder Judicial, jueces, magistrados, ministros, en beneficio del pueblo. Son ofensivos los privilegios y lujos que tienen los ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial. El pueblo de México está en contra de los privilegios para unos cuantos y se va a luchar para una justa distribución del presupuesto público porque es dinero de todos los mexicanos. El presidente Andrés Manuel López Obrador comenta al respecto. Es natural de que los ministros de la Corte estén haciendo pues una promoción para que no se les modifique el presupuesto y claro que van a echar a andar toda una estrategia para evitar que les quiten sus privilegios. Y acerca de la protesta de los trabajadores, pues están en su derecho, nada más decirles que no se dejen manipular. Es un mensaje, porque no es en contra de los trabajadores, que no los engañen. Es cortar el copete de privilegios. Si se compara lo que ganan los jueces, los magistrados, los ministros en el mundo con lo que ganan en México, nos vamos a dar cuenta de que abusan, es un exceso. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. El presupuesto es dinero del pueblo, no es dinero del gobierno, no es dinero del Poder Ejecutivo, no es dinero del Poder Legislativo, no es dinero del Poder Judicial, es dinero de todos y hay que distribuirlo con justicia. Y hay una gran corrupción en el Poder Judicial, tanto de la delincuencia organizada como de la delincuencia de cuello blanco. ¿Cómo resolver el problema? Pues hay que democratizar el Poder Judicial. No tienen ninguna vinculación con el pueblo, no le deben nada según ellos al pueblo, nunca hacen justicia para el pueblo, porque todo lo relacionado con salario, todo lo aprobaron. Salario me refiero al congelamiento de los salarios, a la disminución de los salarios de los trabajadores.
apoyaron las privatizaciones de las prestaciones de los trabajadores, todas. Apoyaron la reforma para privatizar los ejidos, aprobaron recientemente las reformas para privatizar la industria eléctrica, el petróleo. No hay nada en favor del pueblo y de la nación que hayan hecho. El dinero del presupuesto no es del gobierno ni de los servidores públicos, sino que es dinero del pueblo de México. Sin embargo, debido a la corrupción de parte del PRIAN y del Poder Judicial, usan el presupuesto para sus lujos y privilegios, del dinero fruto del trabajo de todos los mexicanos. Acerca de los efectos que pueda tener la reforma o los cambios a la iniciativa de presupuesto en el Poder Judicial, ese fideicomiso que está en cuestión prácticamente no se usa, es una reserva que tienen ahí para mantener privilegios, entonces no va a afectar a los trabajadores, lo dije ayer, no se van a quedar sin sueldos, sin sus prestaciones básicas, no se va a cerrar ningún juzgado. En el caso de que la Cámara de Diputados resuelva sobre esto. Juárez decía que el funcionario tenía que aprender a vivir en la justa medianía. ¿Y cómo va a ser justa medianía ganar 700,000 pesos mensuales? Es injusto, ¿no? Hay ya 3 programas que son universales. Adulto mayor, personas con discapacidad, no en todos los estados, pero ya en 17, 18 estados ya es universal para todos los discapacitados y queremos que sea en todos los estados. Entonces, cuando me preguntan en qué podría utilizarse, pues en eso. ¿Qué mejor que eso? A lo mejor los mismos ministros resuelven hoy que están de acuerdo que se utilice lo del fideicomiso dedicado a privilegios para las becas de estudiantes. Sería extraordinario. El presidente López Obrador aclaró que con el recorte del presupuesto no se va a afectar el pago de salarios, prestaciones y pensiones a la clase trabajadora del Poder Judicial, sino que se trata de eliminar aquellos fideicomisos, que es un fondo que usan unos cuantos del Poder Judicial para el pago de sus lujos y privilegios, y que no tiene nada que ver con el pago de sueldos, prestaciones y pensiones de los trabajadores. ¿Cuáles son los fideicomisos que usan los ministros para el pago de sus lujos y privilegios que no quieren que les quiten? El diputado de la Cuarta Transformación, Hamlet Almaguer, en una entrevista con la prensa, menciona 7 de los 13 fideicomisos a recortar en el presupuesto del Poder Judicial, en donde se exhibe el abuso de gasto de dinero que corresponde al pueblo de México. Este documento, porque luego lo niegan los jueces, dicen que no existen los lujos y los privilegios. Miren, Secretaría Ejecutiva de Administración, Dirección General de Programación, Presupuesto y Tesorería. Trae los sellos del Consejo de la Judicatura y el Poder Judicial de la Federación. Están solicitando en la partida 15407 90 millones de pesos para anteojos, para que el pueblo de México le pague sus lentes a los jueces y magistrados de este país. Están solicitando festejar el Día de la Madre, ¿no? Con bombo y platillo, un bono, 24 millones de pesos. Pues yo creo que cada quien acompaña a su mamá y a su familia y de sus propios salarios o recursos la festeja, ¿no? Pero ¿por qué el pueblo de México les va a pagar el festejo a las mamás de los jueces y los magistrados? Y luego tenemos el estímulo del Día del Padre, por si no pueden celebrar el Día de la Madre, está el Día del Padre, es la partida 15412, está acá. Son 26 millones de pesos para que festejen el Día del Padre. Y luego están solicitando pagos por riesgo, que son bonos, por 1,177 millones de pesos. Nosotros estamos de acuerdo en que existan bonos de riesgo para los jueces y magistrados en materia penal, por el tipo de casos que llevan, pero no que sean bonos indiscriminados por riesgo, hay quien claramente no corre riesgos. Y luego algo notoriamente ofensivo, además de los lentes, están solicitando en la partida 15903 235 millones de pesos para vestuario. Acá está. Y en el Poder Judicial de la Federación no hay uniformes, no es como ir al banco y encontrar a todo el personal uniformado.
Es un depósito que se realiza a las cuentas de los jueces y magistrados. Pero no es para los trabajadores. Pues hay secretarios, pero el grueso se lo lleva la cúpula del Poder Judicial. ¿Y de cuánto estamos hablando, por ejemplo, de ese tipo de privilegios? Sí, todavía no termino, mira, ahí te va. Están pidiendo también 900 millones de pesos para traslados. Pues yo creo que en el país cada trabajador paga por su traslado al trabajo. Y 282 millones para no ir solos en los traslados, para que los vayan escoltando mientras se trasladan. Estos son los abusos y privilegios del Poder Judicial, y Xóchitl Gálvez, la candidata del Frente Amplio por México, en su cuenta de Twitter pide no recortar los privilegios de los ministros, jueces y magistrados y comenta al respecto. Con la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial, quieren engordar más el cochinito para Sheinbaum. No les importa llevarse entre las patas a miles de trabajadores y a sus familias. Lo peor es que les vale debilitar la justicia porque en el fondo quieren que siga reinando la impunidad. ¿Cuántos cinismos de Xóchitl Gálvez? Ella sabe muy bien que los fideicomisos, o sea, 15,000 millones de pesos, lo usan los machuchones del Poder Judicial única y exclusivamente para sus privilegios, y nada tiene que ver en afectar a la clase trabajadora. Xóchitl se quita la máscara en apoyar la corrupción y privilegios del Poder Judicial. Mario Delgado, presidente de Morena, le contesta en su cuenta de Twitter. El único interés de la derecha es proteger los excesos, lujos y privilegios, porque no les gusta la austeridad republicana. No sean mezquinos y no desinformen. Los derechos de las y los trabajadores del Poder Judicial están protegidos. Es tiempo del gobierno del pueblo y para el pueblo. #no somos iguales. La doctora Claudia Sheinbaum comenta al respecto de los lujos, privilegios de los machuchones del Poder Judicial. Imagínense, son más de 2 billones de pesos que le quitó a la corrupción. Ahora, por ejemplo, acaba de proponer al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados, que se retiren los fideicomisos de la Suprema Corte y otros fideicomisos que había. Porque, ¿ustedes saben cuánto gana un ministro de la Suprema Corte? 300,000 pesos mensuales. ¿Saben cuánto es su aguinaldo? 500,000 pesos. ¿Saben que aparte les dan apoyo para 2 carros blindados? Que les dan apoyo de seguros de gastos médicos, que le dan apoyo a la Suprema Corte para la jardinería, aunque no tiene jardines la Suprema Corte. ¿Les parece justo? El pueblo de México ya despertó. Xóchitl Gálvez y el PRIAN creen que van a seguir engañando a los mexicanos, pero se equivocan. La ciudadanía se da cuenta de sus mentiras y será el mismo pueblo que los castiguen en las urnas el próximo año. Será el pueblo que extinga al PRIAN en las elecciones del 2024 y aplicará el plan C para votar y ganar una mayoría calificada en la Cámara de Diputados y Senadores, para que la reforma al Poder Judicial sea una realidad y exista una impartición de justicia justa para todos los mexicanos.